antes de los superhéroes y las grandes sagas, hubo una historia que lo cambió todo. George Lucas moved us into a new place in space, a new time in the future, which no one else had created up to that time. Star Wars no solo revolucionó el cine, sino que redefinió toda la cultura popular. He really established the independent film market. His films changed epic productions. He changed storytelling. He created what Hollywood is today. Definitely the greatest science fiction movie ever made. Lucas, total genius, all the way. En este documental te vamos a llevar de viaje a la creación de esta trilogía icónica, desde las ideas iniciales de George Lucas hasta el lado más oscuro. Problemas financieros, sindicatos boicoteando el proyecto y directores sin experiencia. I committed myself to making these movies. I believe in these movies. I think they're very entertaining, and I think if I can get a room full of people and they enjoy it, then I've done whatever I hope to do. En este video vas a conocer toda la historia detrás de la trilogía original de Star Wars. Do or do not. There is no try. Este tremendo documental está auspiciado por nuestros amigos de NordVPN. Todos los que consumimos series y películas sabemos lo importante que es contar con una VPN. Por ejemplo, nosotros en un montón de documentales hubo cierto material que no pudimos poner porque estaba bloqueado en nuestra región. Y eso les habrá pasado a ustedes que entraron a su plataforma, buscaron su película o serie favorita y no estaba disponible en su país. Y eso se soluciona con una VPN, pero también sabemos que no todas te protegen contra las inseguridades que hay en internet, y para eso está nuestro salvador NordVPN. Esta es la VPN más rápida que he utilizado y te asegura protección contra malware y esa publicidad engañosa que está todo el tiempo apareciendo y torturándote. Y es tan sencillo como esto. Podés abrir la aplicación en tu celular o computadora, esperar unos segundos y ya tenés la IP de cualquier otra parte del mundo. Ahora vas a poder encontrar todo ese contenido, películas y series en tus plataformas que antes estaban bloqueadas. Le vamos a estar dejando una oferta exclusiva para que consigan NordVPN más 4 meses extra en este QR que está acá o en el enlace que tienen en la descripción. Y todo esto con la garantía de que te devuelven el dinero de 30 días. Muchas gracias a nuestros amigos de NordVPN. George Lucas, la mente detrás de Star Wars, siempre fue un gran fanático de la ciencia ficción. Es por eso que elegía esa temática para sus primeros proyectos. Sin embargo, el éxito no lo acompañaba. Lucas había hecho la película THX 1138 para Warner, un film en el que ya mostraba algunas de sus ideas para crear historias innovadoras. Pero a pesar de formar equipo con el mismísimo Francis Ford Coppola, la inexperiencia de ambos terminó jugándoles en contra y THX pasó sin pena ni gloria en esa época. Debido a este fracaso, George decidió alejarse de la temática y probar suerte en un género totalmente diferente. Fue ahí que decidió hacer American Graffiti, un film que era un homenaje a la juventud americana de los años 60, pero a pesar de estar tocando otra temática, no podía alejar su corazón de su verdadera pasión y continuaba escribiendo proyectos relacionados a la ciencia ficción. Lucas en primera instancia quiso conseguir los derechos de Flash Gordon, una serie que había amado de chico. Como los derechos ya los tenía una productora, decidió escribir su propia historia. Y antes de que se estrene American Graffiti, ya tenía escrito un pequeño adelanto de 14 páginas de lo que él llamaba The Star Wars. Lo presentó por todos lados, pero ninguna productora estuvo interesada en el proyecto. Pero todo cambió cuando Lucas llegó a las puertas de Fox. Alan Ladd Jr., quien dirigía el estudio, quería invertir en el director a pesar de que la historia no le llamaba la atención. Fue así que rápidamente se logró un acuerdo para financiar la película, acuerdo que iba a estar sujeto a ciertas cláusulas. George tenía ahora luz verde para escribir el guión completo de la película y a lo largo de 1974 escribió
escribiría una gran cantidad de versiones y borradores de lo que luego sería Star Wars. El primer borrador se escribió en mayo de 1974, justo 3 años antes del estreno de la película. Muchas cosas cambiaron de esos primeros textos, pero hay algo que se mantuvo. George quería contar el viaje del héroe. Este es un patrón argumental que nos cuenta cómo el héroe protagonista nunca pretenderá serlo y llegará a rechazar la llamada del destino hasta que la figura de un mentor o maestro aparezca para orientar sus pasos. El guión fue pasando por una gran cantidad de modificaciones. Al principio no existía la princesa Leia, Luke tenía como apellido Starkiller y Han Solo era un corpulento alienígena de piel verde. Pero a medida que las ideas se iban corrigiendo, George se daba cuenta que iba a necesitar de ayuda para poder hacer realidad todo lo que estaba saliendo de su mente. Él sabía que la razón que tuvieron los estudios para rechazar sus proyectos se debía a la falta de demostraciones a nivel visual. Fue por eso que se comunicó con Ralph McQuarrie. Ralph era un ilustrador y quedó asombrado por las ideas que tenía Lucas. Fue por eso que el director le confió el guión para que este trabajara en los estilos que tendría la película. Para el ilustrador no era suficiente y por eso Lucas tenía que pasar una vez por semana a su casa para ir viendo los bocetos que iba realizando. Y fue así como Ralph se encargó de diseñar a cada uno de los personajes, a los droids, a los planetas y hasta incluso algunas de las naves. Pero su trabajo no solo llegó a ese punto. Más adelante él también se encargó de hacer los made paintings. Esto consistía en pintar paisajes que iban a ir de fondo en los sets de grabación para así poder crear un escenario mucho más complejo y sin tanto presupuesto. A George Lucas no le hizo falta ver las láminas de Ralph para entender que uno de los retos a los que se enfrentaba a la hora de llevar a la gran pantalla Star Wars iba a ser lo referido a los efectos especiales de la película. En su guión había escenas que para su realización iba a requerir de técnicas nunca antes vistas en la pantalla de cine, y el principal problema con el que se encontraba era que la unidad de efectos especiales de Fox había sido desmantelada. Lucas tuvo entonces que buscar el asesoramiento de algún especialista y pensó en el responsable de 2001, Una Odisea en el Espacio. Sin embargo, la persona en cuestión ya estaba comprometida en un proyecto de Steven Spielberg. Al no tener mucho presupuesto, optó por contratar a gente joven con un caché bajo para no agotar más el poco dinero que Fox le había dado, y fue por eso que buscó a estudiantes de la materia que ya habían trabajado en algún anuncio publicitario. De este modo, en 1975 se fundaría Industrial Light and Magic, empresa que se iba a encargar de hacer realidad las ideas visuales de George. Pero una vez que el guión, los diseños y la empresa a cargo de los efectos visuales ya estaban determinados, era momento de encontrar las caras de los personajes. El casting de Star Wars tuvo la peculiaridad de ser un casting compartido. George Lucas, para ahorrar costos, convenció a su amigo Brian De Palma, quien preparaba su película Carrie en esos momentos, para unir fuerzas en la respectiva búsqueda de sus protagonistas. George quería seleccionar actores que no fueran conocidos ni ninguno que hubiese aparecido en sus anteriores films. A lo largo de este proceso de casting sucedieron varias anécdotas. Quizás una de las más difundidas fue que Carrie Fisher estuvo a punto de ser escogida por Brian De Palma para interpretar el personaje de Carrie, pero finalmente Fisher terminó siendo la protagonista de Star Wars. Para el papel de Luke Skywalker, el joven héroe de la película, Mark Hamill fue elegido entre una multitud de pretendientes. Mark tenía 24 años cuando se presentó al casting de Star Wars, siendo 5 años mayor que Carrie. El actor ya tenía experiencia al haber participado en varias series de televisión. Really enjoyed it in films always, and fantasy. I think really that's one of the reasons I became interested in cinema, because of films like King Kong, Forbidden Planet. It really is my favorite genre of them all, and I think that's why I'm so excited to be in a film like this. El tercero en discordia fue Harrison Ford, otro caso curioso en este atípico casting. Lucas ya había contado con él en American Graffiti, por lo tanto lo utilizó en el proceso de casting como actor de réplica, o sea, era quien interactuaba con el resto de actores que hacían las audiciones para que estos se pudieran situar en sus papeles. Al solo querer caras nuevas, el director había descartado a Ford, pero lo terminó considerando al ver lo bien que se compenetraba
compenetraba con sus compañeros y cómo había comprendido al personaje de Han Solo. Pero en Fox no estaban muy entusiasmados con el criterio utilizado en el casting. No parecían tener a ningún actor mínimamente conocido en la película y le preocupaba la juventud del elenco. Como Lucas sospechaba que esto iba a pasar, ya había atado a un célebre actor para interpretar el papel de Obi-Wan Kenobi, quien debía ser un hombre entrado en años, Sir Alec Guinness, todo un veterano de la interpretación y ganador del Oscar a Mejor Actor en 1958. George Lucas suggested to me something of a samurai warrior in one way, something of a wise man, kind of monk-like character. You're working with actors, robots, presented a special problem. It seemed to me to present far more problems for the robots. Se ha rumoreado en numerosas ocasiones que para el papel de Obi-Wan George tuvo en mente originalmente al japonés Toshiro Mifune, habitual en las películas de Kurosawa. Para los droids se pensó en emplear a personas que pudieran encajar en la fisonomía de estos. Mientras que C-3PO era un personaje de aspecto estilizado, R2-D2 era muy pequeño de tamaño. Anthony Daniels y Kenny Baker fueron los elegidos. Lo interesante de Daniel es que ya nunca abandonaría al droid que lo hizo famoso. El actor solo iba a interpretar al personaje físicamente, pero su trabajo fue tan bueno que también le aportó la voz. Es de hecho, en la actualidad, el único intérprete que ha repetido papel en todas y en cada una de las entregas de la saga junto a Kenny Baker. Con los personajes de Darth Vader y Chewbacca se volvía a repetir la circunstancia. Lucas necesitaba dos actores de gran físico que queden con el perfil de los personajes visualmente. Sin embargo, al no verse el rostro de ninguno, los esfuerzos para encontrar a los intérpretes irían incluso fuera del mundo cinematográfico. Para interpretar a Darth Vader se contaría finalmente con David Prowse. And I went up to the 20th Century Fox office and George said, look, I'm making this film which is sort of space fantasy and I've got two parts I'd like you to consider. And I said, well, tell me what they are. And he said, well, the first part's a part of a character called Chewbacca. I said, what in the hell is Chewbacca? And he said, it was like a furry-type gorilla that goes through the film on the side of the goodies. And I turned my nose up. I thought, well, I don't fancy sort of, 3 months in a gorilla skin. I said, what's the other one? And he said, well, the other one's the big villain of the film. I said, say no more, George, I'll take it. And he said, well, you would never regret this decision. And this is the result. Es bien sabido que los dotes interpretativos de Prowse no eran excepcionalmente, pese a que llevaba años actuando en series de televisión y algunas películas. Lucas tuvo que doblar su voz en la postproducción para dotar a Vader de un timbre más amenazante y elevar su nivel interpretativo. Fue por eso que se eligió a James Earl Jones para este rol. Esto claramente nunca le gustó a Prowse, quien siempre afirmó que nadie le avisó nunca de este tipo de modificaciones. And I don't think they could do Darth Vader with an English accent. That was the big problem. And also, you see, the character being a big black character that he is, I think George really wanted an obvious black voice, and they got James Earl Jones in to do it. And to me, there is a very obvious Negro voice. And anyway, it's a nice combination, I think. I mean, it's frustrating for me. Y quedaba vacante el papel de Chewbacca, y se escogió a Peter Mayhew, un inglés de impresionante estatura. Él no era ni siquiera actor, su trabajo era el de ordenanza en un hospital londinense. Sin embargo, no se atrevió a rechazar el papel que cambiaría su vida para siempre. Mientras el reparto ya comenzaba los ensayos previos a las grabaciones, Lucas se encargaba de diagramar todo lo que iban a ser las filmaciones en exteriores. El equipo había decidido viajar al norte de África, precisamente a Túnez, donde pasarían 13 días para poder grabar en los lugares elegidos para recrear el planeta Tatooine. En conjunto con el decorador de sets, Roger Christian, se encargarían de transformar ese desierto súper árido en un planeta completamente desconocido para el espectador, y con la ayuda de los edificios del lugar iban a crear escenarios inolvidables para los fanáticos de la película. La filmación se inició de forma oficial el 22 de marzo de 1976. La primera escena que se filmó fue la venta de los droids por parte de los Jawas al tío de Luke. Esta
sería el comienzo de un sinfín de problemas que ocurrieron en ese rodaje. Una lluvia torrencial azotó el set de filmación, algo que no ocurría en ese lugar desde hace 50 años, logrando arrasar casi por completo donde cientos de piezas se perdieron por la acción de tanta agua. Y para poder cumplir con el calendario que se había establecido, el equipo logró volver a poner todo en orden en tan solo 48 horas. George Lucas no se sentía para nada cómodo. El clima le jugaba en contra, se demoraba demasiado en grabar las escenas planteadas y los droids, tanto R2 como C-3PO, sentía que no funcionaban en pantalla. El de mayores problemas era R2, ya que en la escena donde se desplazaba, esta se realizaba a control remoto y siempre terminaba fallando, logrando que el robot se cayera a los pocos metros. Con C-3PO los problemas fueron diferentes. El traje recién estuvo la noche anterior a comenzar la filmación, por lo que el actor Anthony Daniels nunca pudo ensayar y recién lo probó en las primeras escenas que tuvo que filmar y para sorpresa de muchos lo hizo de forma excelente, aunque en esa misma primera escena terminaría rompiendo una de las piezas de las piernas del robot. Y luego de que pasaran las tormentas, el clima volvía a ser una complicación para el rodaje. Las temperaturas eran tan altas que se hacía insoportable para los actores que interpretaban a los droids, y aunque los técnicos se encargaban de mantenerlos hidratados en todo momento, se llegó a decir que estos sufrieron varios golpes de calor hasta quedar desvanecidos. Otra de las escenas más memorables que se filmaron en Túnez fue la del puerto espacial que visitan Luke y Obi-Wan. Esta escena es la que comienza en gran parte con la ampliación del universo de Star Wars, porque en los extras podemos encontrar hasta 25 modelos de droids diferentes. Aunque todos se acuerdan de la escena de la cantina, esa parte claramente no fue grabada en África, sino en un set en Inglaterra. Es ahí donde vemos algunos primeros planos a los alienígenas que poblaban ese territorio. Los realizadores de la película llegaron a comentar que las máscaras que podemos ver se hicieron a las apuradas, y los mismos técnicos interpretaron esos papeles para poder llegar con los tiempos de grabación. Con esa escena, Lucas buscaba bombardear al espectador con una galería de seres extraterrestres que existían en su universo, pero no lo convencía lo que veía. Los efectos parecían muy amateurs y tuvo que solucionarlo en postproducción, eliminando varios planos. La última escena que se rodó en Túnez fue la de la puesta de sol que contempla Luke, y es ahí que se termina un rodaje que el equipo recordaría con bastante desagrado. Una vez terminadas las grabaciones en exteriores el 4 de mayo, 3 días después todo el equipo estaba en Inglaterra en los estudios de Elstree para comenzar el rodaje en interiores. Este se prolongaría hasta el 16 de junio, cuando oficialmente tras un rodaje de 84 días terminó la fase de filmación principal de la película. Pero todo esto otra vez no fue color de rosas. El apuro del equipo por comenzar a grabar 3 días después de haber vuelto de África se debía a que los ejecutivos de Fox estaban presionando con que se cumplan los tiempos estipulados, cosa que Lucas sabía que no estaba cumpliendo. Pero este no iba a ser el primer encontronazo entre la cadena y el director, porque Fox no iba a aumentar el presupuesto original de $9 millones, un monto bastante escaso para una película de esa envergadura. Y George sabía que con menos de 13 millones iba a ser imposible de realizarla. Sin embargo, no le quedó otra que aceptar. Se llegó a decir que cuando Lucasfilms había gastado entre 7 u 8 millones en lo que llevaba de la película, algunos allegados a Alan Ladd Jr. le sugirieron cancelar la película antes que seguir perdiendo más dinero. Por suerte el ejecutivo no los escuchó. Los primeros días de rodaje en los estudios sirvieron para filmar las escenas localizadas en el garage y la cocina de la granja de los Lars. Estos fueron los primeros sets utilizados en Elstree y eran bastante reducidos en tamaño. El interior de la casa de Ben Kenobi también sería un pequeño set construido en los estudios. Sin embargo, Elstree cumplía de sobra con las expectativas de albergar todos los grandes sets ideados
para las escenas en el interior de la Estrella de la Muerte. Pero hablando de Obi-Wan, una de las escenas más impactantes y difíciles de realizar sería cuando el Jedi se encontraría con su antiguo discípulo Darth Vader, con quien cerraría el círculo al enfrentarse en un duelo de sables láser. Este sería el primer momento que veríamos en acción las espadas de luz, ese elemento ahora tan característico de la saga, pero que en aquel momento resultó ser algo extremadamente novedoso. El sable láser era un elemento que George quiso desde el principio en su historia. Él explicaba que Jedi no atacaba, sino que actuaba en defensa propia. Él tan solo se protegía. Una espada láser en un mundo de armas de rayos sería un arma defensiva perfecta. El sable láser original era en realidad un accesorio del flash de una cámara que le modificaron algunas piezas y así crearon estas espadas de luz, pero aún debían hacerla funcionar visualmente hablando y las primeras pruebas no daban buenos resultados. Al no poder conseguir que la hoja brillara ante la cámara, se tuvo que recurrir a la animación pura y dura. Había que tapar el tubo original en cada fotograma, dibujando por encima el efecto brillante que tanto buscaban. Aunque finalmente el efecto resultó sorprendente para el gran público, esta escena rodada por David Prowse y Alec Guinness se consideró algo simple y un tanto descafeinada, cuando años más tarde, en la siguiente película de Star Wars, el duelo entre Darth Vader y Luke fue mucho más rápido e intenso, llevando el estilo que tanto buscaba el director. Él deseaba combates del nivel de samuráis. Pero luego de ver el emblemático duelo, la mayoría de las escenas las veríamos en el decorado más espectacular que se construyó para toda aquella secuencia del hangar de la Estrella de la Muerte, donde se había recreado gran parte del halcón milenario a escala real. La nave no pudo ser construida en su totalidad debido al tamaño que alcanzaría, así que se dejó a medias, aunque ante la cámara daba la impresión de estar completa. Para construir la nave a tal escala se haría uso de mucha chatarra real. Se envió a gente del equipo, a desarmaderos de auto e incluso de aviones. Se recogían camiones enteros de piezas y con eso se decoraba el exterior del halcón. Todo se pulió y pintó para que formaran el fuselaje. Una escena que todos recordarán, pero que fue un dolor de cabeza para George Lucas, fue la que los protagonistas caían al compactador de basura de la Estrella de la Muerte. El decorado incluía 3 paredes, 2 de ellas móviles y un fondo con agua que mantenía empapados a los actores por horas. Para que soportaran mejor aquella condición a la que iban a estar sometidos, llevaron un traje térmico bajo su vestuario habitual. El caso de Chewbacca era diferente. Como el traje del peludo no podía mojarse, Peter Mayhew estuvo prácticamente todo el rodaje de la escena subido a la montaña de residuos para evitar el contacto con el agua. En teoría, lo que se representaba era que el Wookiee sufrió un ataque de pánico, el que sería su único síntoma de debilidad en toda la película, pero la realidad era que no se podía estropear su traje. El rodaje continuó normalmente hasta que llegó el ultimátum de Fox. Alan Ladd Jr. informó a Lucas que tenía que terminar lo que quedaba de filmación en una sola semana, ya que los ejecutivos de la compañía no querían seguir adelante con el largometraje, viendo el retraso que seguía acumulando. Tendrían que terminar la película en esa semana o se retiraría el resto de dinero previsto para la finalización del film. Lucas no vio para nada factible la exigencia de la productora, sin embargo, no tuvo más remedio que aceptar y dividir al equipo en 3 unidades para poder afrontar la cantidad de tomas que quedaban por filmar. Los planos se rodaron de forma apresurada e incluso diversos miembros del equipo recuerdan ver a Lucas moverse en bicicleta entre los distintos sets. No había un segundo que perder. En cuanto al ambiente respirado entre el reparto y el equipo técnico, en esos delicados días se rumoreaba siempre que el rodaje con Carrie Fisher y Mark Hamill no fue fácil para Lucas, quizás por la juventud de los actores o quizá porque ambos, aunque dicen que sobre todo Fisher, tomaban ciertos recreos entre escena y escena fumando diferentes sustancias.
Lo cierto es que al director no le pareció que el ambiente fuese el más apropiado. Por otra parte, los actores tampoco han hablado nunca muy favorablemente de la forma de dirigir de George, conocido por ser un director que confía demasiado en la intuición de los mismos y aporta poca dirección a las interpretaciones. George really wouldn't say anything. At the beginning he would say faster or more intense. I didn't know what that meant. I thought it meant that I was just not very good or whatever. And then I found out that that was okay. I mean, George kind of presumes an understanding about what it is we're into. Hamill llegó a declarar que bromeaban todo el tiempo con George para cambiarle la cara de tristeza que llevaba siempre. He's really delightful. He's a shy man, and it took me a while to get to accept his rhythms, but once I did, I was completely comfortable with him, and I think in a project this spectacular, you need somebody that you can just completely trust. En este ambiente más distendido para unos y más estresante para otros, finalizaría el rodaje principal de Star Wars. La compañía quería estrenar el film en las navidades de ese mismo año y con solo 6 meses por delante para finalizar el montaje y la postproducción. A Lucas y a su equipo les volvió a parecer que tenían entre manos un plazo imposible de cumplir, pero esta vez los estudios no tuvieron más remedio que aceptar lo inevitable, el definitivo retraso del estreno. La edición y el montaje fueron pasos cruciales para la película. El equipo quería darle un ritmo renovado, pero enfrentaron problemas, especialmente con los efectos especiales. La empresa encargada de estos efectos estaba muy retrasada, lo cual preocupaba tanto al estudio como al equipo de George. Star Wars tenía 365 tomas con efectos, cuando lo normal en otras películas era 50. El ser pioneros en la realización de muchas técnicas generaba que la empresa tardara demasiado en conseguir el resultado óptimo en muchos de estos planos. Este era sin dudas el precio a pagar por las ideas revolucionarias. El estrés y la presión causaron que Lucas sufriera un ataque de ansiedad y necesitara ser hospitalizado. A pesar de las recomendaciones médicas, Lucas regresó al trabajo con aún más determinación, involucrándose directamente en el montaje y en la producción de los efectos especiales. Pero seguro que cuando recuerdan a Star Wars, una de las primeras cosas que se le vienen a la mente es la música emblemática presente en muchas escenas. Es que el encargado de esta tarea fue John Williams, un experimentado compositor con un Oscar por Tiburón. Colaboró estrechamente con George Lucas para crear una banda sonora específica para la película. Optaron por un estilo clásico con música bélica para las escenas de acción y temas luminosos y románticos para los personajes heroicos. A diferencia de la tendencia de la época hacia la música electrónica, la banda sonora se grabó con una orquesta sinfónica. Lucas quedó muy satisfecho con el resultado, considerándolo lo único que superó sus expectativas. George Lucas quería comenzar Star Wars con los títulos iniciales que resumían los eventos previos, inspirado en Flash Gordon, la serie que tanto amaba. Sin embargo, esto violaba una norma del gremio de cineastas de América que requería que los nombres de los responsables principales aparecieran al inicio de la película. Lucas decidió no incluir estos nombres al principio para mantener un inicio más impactante, colocándolos al final en su lugar. Esta decisión llevó a una confrontación con el gremio y resultó en una multa para la producción. La promoción de Star Wars fue complicada porque el estudio no creía en el éxito de la película y no se esforzó en publicitarla. George Lucas, al ver esto, tomó la iniciativa para promocionar la película por su cuenta. Lucasfilm se enfocó en contactar a los fanáticos de la ciencia ficción, presentándoles adelantos del material de Star Wars, lo que generó gran interés. A pesar de un tráiler poco atractivo que Fox mostró en los cines, el boca a boca entre los fanáticos creó mucha expectativa para el estreno de la película. Llegó mayo de 1977 y se dio el estreno de la película. Fue más que suficiente para los directivos de Fox, que descubrieron con sorpresa y entusiasmo cómo se habían equivocado en sus previsiones respecto a la película. Lucas lo había conseguido. Su película se había convertido en un éxito de público y crítica, y los cines que al principio le habían dado la espalda ahora tendrían que apurarse para conseguir
copias de la cinta. En pocas semanas, Fox pasó de tenerla proyectada en un solo puñado de cines a exhibirla en cientos de salas a lo largo del mundo. El film logró una impresionante recaudación de más de 775 millones de dólares. Quien se llevó una particular alegría con estas ganancias fue Sir Alec Guinness. Este había sido seducido con la posibilidad de llevarse el 2% de las ganancias si firmaba su contrato. Algo que hizo y fue mucho más que beneficioso. The day before the film opened in San Francisco, George Lucas phoned me. He has a funny little voice. And he said, I think the movie's kind of going to be all right. I said, oh, I'm glad, George. You know, very grateful for little alterations you suggested. And so we'd like to offer you another 0.5% by making it 2.5%. In a matter of a few weeks later, in fact, the day I saw the film, the producer, who again is a charming, delightful chap, I said, about this little extra something you were kindly offering, I wonder if we could have something in writing just so that... And he said, oh, about the 0.25%, yes. Star Wars obtuvo 10 nominaciones al Oscar, ganó 7 premios incluido los mejores efectos visuales, sonido, montaje y diseño de producción. La película se mantuvo número 1 en taquilla durante varios meses y estuvo en cartelera por más de un año. No solo fue la que más recaudó durante 1977, sino que también se convertiría en la más taquillera de la historia hasta el estreno de E.T. en 1982. A big, new, sprawling space adventure in the Star Wars saga, The Empire Strikes Back. El éxito impresionante conseguido de la mano de George Lucas había hecho que rápidamente Fox comenzara conversaciones acerca de una secuela, y este era un momento que Lucas había estado esperando, pero justamente para no aceptarlo. Cuando dijimos que Lucas firmó un contrato con Fox que tenía ciertas cláusulas, en ese momento habían pasado desapercibidas, pero ahora serían clave para el futuro del proyecto. El director se había asegurado el derecho de posibles secuelas y el 50% de todo el merchandising que se produjera sobre su proyecto, algo que para ese entonces no era muy trascendental para las películas, pero que sí lo sería para Star Wars. La compañía Kenner se mostró interesada desde el primer momento para ser la encargada de llevar adelante toda la mercadotecnia de la película, aunque en principio iba a estar destinada a venderse en la Navidad de 1977. La empresa no tuvo el tiempo necesario para preparar todo y los juguetes no iban a poder estar disponibles para esos fanáticos desesperados. Así que para no perder el efecto provocado por la película, los responsables de los juguetes decidieron vender una preventa, donde los fans se llevaban una caja vacía que les serviría para poder reclamar sus juguetes meses más adelante. Una jugada extraña, pero que fue una revolución. Star Wars hizo millones de dólares con la venta de todas sus figuras de acción y le había asegurado una ganancia impresionante para George Lucas. Now we signed away our likeness, so when I look in the mirror, I have to pay George a couple of bucks. Todos esos millones le daban la posibilidad de poder defender la calidad e integridad de sus ideas. No le había gustado los maltratos y tiempos de Fox en la producción de la película anterior, así que decidió no continuar con ese estudio y arriesgarse a producir una secuela con su propio dinero. Fox solo se iba a encargar de la distribución del film, pero toda la producción ahora era una responsabilidad de Lucas. George puso como garantía los derechos del merchandising y las secuelas para poder sacar un préstamo bancario y logró que la película inicialmente tenga un presupuesto de 25 millones de dólares. Lucas se puso manos a la obra y comenzó a reunir a todo el equipo que estuvo detrás de la primera película. Una de las primeras cosas que hizo fue volver a alquilar Elstree, el estudio en Inglaterra, para poder construir todos los sets de ese film. El otro fue darle lugar a Industrial Light and Magic, que se merecía. La broma que hacía George Lucas era: ustedes me hicieron ganar dinero, ahora tengo que devolverles algo. Es por eso
que Lucas expandió y reorganizó el departamento de efectos visuales, dándole todo un lugar para ellos en California. La idea era poder trabajar fuertemente y superar todos los efectos logrados en la primera película. Este era un proyecto mucho más grande para Lucas, tenía que estar involucrado en cada uno de los aspectos de la producción, así que se dio cuenta que era imposible para él volver a ser guionista y director de la película. Es por eso que decidió traer nuevos encargados para estos roles. Para el lugar del director pensó en Irving Kershner, quien había sido uno de sus profesores en la universidad. Ambos tenían una gran relación y se juntaban a comer con bastante regularidad. En uno de esos almuerzos, Lucas le propuso ser el director de la nueva película de Star Wars. Irving nunca había estado al mando de una superproducción de este nivel, pero Lucas no buscaba esa experiencia, sino buscaba cómo había tratado la evolución de los personajes en sus anteriores films. En cambio, el lugar de guionista iba a ser un poco más difícil de ocupar. Lucas tenía serias intenciones de hacer que todo esto sea un universo mucho más grande y complejo de lo pensado. Durante el año que Star Wars estuvo en cartelera, fue modificado su nombre a Star Wars Episodio 4 A New Hope, dejando en claro que el plan era contar con varias películas más y como escenario ideal iban a ser 9. No, this is the second part of a trilogy. But that trilogy is a part of 3 trilogies, which means that the first Star Wars was 4. This is 5. The next one to do is 6. That'll make up 4, 5, and 6, a trilogy. 3 films that operate together. Then they intend to go back and make 1, 2, and 3. And that is the story of the people who came before Luke Skywalker. The story of Darth Vader, the story of the Emperor, the story of Ben Kenobi. And then after that, when everyone is old and gray, they'll do 7, 8, and 9. And that'll be way in the future. Esto permitió que muchos elementos comenzaran a solidificarse, como la explicación detallada de lo que es la fuerza, la existencia de facciones con diferentes aspiraciones en torno a ella, entre otros aspectos. And I created this great world. But I didn't have the fun of being able to run around in it. Now that I knew the world and I could see it, and it was a real thing, it brings up all kinds of ideas of things, funny moments, and adventures that you could have in that environment that you've created. Es por eso que había armado un borrador con todo lo que tenía que incluir esta segunda película, la cual iba a ser la del medio de una trilogía y a Lucas le parecía que podía ser la más aburrida de las 3. Leigh Brackett fue elegida para encargarse del guión y seguir todas las ideas de Lucas. Ella era una experimentada escritora que tenía bastante reputación en Hollywood. Leigh le presentó a George un guión donde respetaba muchas de sus indicaciones, sin embargo, a Lucas no le terminaba de gustar del todo. Es por eso que le pidió reescribir algunas cuestiones. Desgraciadamente, la guionista sufría un cáncer y sería hospitalizada sin poder continuar con su tarea. Pocos meses después, Leigh Brackett fallecería en el hospital. Fue por eso que el mismísimo Lucas se puso a reescribir el guión y a acomodar esas cosas que no le gustaban. Sin embargo, Lucasfilm ya estaba trabajando en otra cinta que produciría. George y su amigo Steven Spielberg tenían la intención de hacer una película de aventuras sobre un arqueólogo. Y Lawrence Kasdan, un escritor de películas, estaba trabajando ese guión. Una vez terminado, a Lucas le gustó tanto su trabajo que le pidió que se encargara de arreglar el guión de la secuela de Star Wars. Así que el equipo ya tenía guionista y director definitivo. Ahora era momento de comenzar a rodar. Volver a juntar a todo el reparto fue tarea sencilla. Todos tenían grandes intenciones de volver a repetir sus roles en un tremendo éxito como este.
hasta Sir Alec aceptó volver a pesar de que su personaje estaba muerto y su rol iba a estar reducido a apariciones fantasmas. El único que presentó cierta resistencia fue Harrison Ford. Este sentía que Han Solo no iba a tener mucho protagonismo y quería que mataran a su personaje. Lucas lo convenció de volver, confirmándole que su personaje iba a ser mucho más importante en las películas que se venían. Pero si en algo iban a coincidir los tres actores antes de comenzar con la secuela, sería en el más polémico especial para televisión, Star Wars Holiday Special, filmado en 1978 para que se estrene ese año en la CBS. La televisión peleaba por poder llevar a Star Wars a su pantalla y sobre todo para un especial navideño, algo que era muy común en ese medio para esa época. George Lucas estaba muy involucrado en todo lo que era la película, así que no se podía ocupar de esto y quedó en manos de otros responsables. El especial nos contaba la historia de Chewbacca volviendo a su planeta para celebrar el Día de la Vida con su familia. Se dice que George quedó horrorizado con el resultado y desde ese día decidió que ningún producto de su universo se iba a realizar sin su supervisión. El 5 de marzo de 1979 comenzó el rodaje de esta nueva película. Al igual que ocurrió con A New Hope, en este caso también lo primero que se iba a grabar serían las escenas en exteriores. Para crear el planeta helado de Hoth, se eligió filmar en Noruega. Iban a estar solo una semana en ese lugar y durante esos días no paraban de sufrir lo inestable e intenso que eran las temperaturas de ese país. Incluso las distintas avalanchas no le permitían salir del hotel para filmar. Sin embargo, la buena relación de todos era muy importante y hacía sobrellevar estos conflictos. Un ejemplo de ello fue Carrie Fisher, quien viajó a visitar a todo el equipo a pesar de no tener que grabar ni una sola escena en el lugar. Fue ahí que se iba a dar una de las escenas más memorables de la película. Luke es sorprendido por una criatura de las nieves y es capturado. Esa criatura le lastimó el rostro y esto le sirvió para justificar las lesiones que tenía Mark Hamill. Es que el actor tuvo un grave accidente de coche en el que casi pierde la vida y que le provocó una fractura de nariz y de pómulo que además de cicatrices les desfiguró parte del rostro. En ese momento se decía que todo su rostro tuvo que ser reconstruido, incluso lo notamos diferente entre película y película, pero el actor se encargó de desmentirlo siempre. In early 77, before the film came out, my car skidded and I broke my nose against the steering wheel. And it was sort of forgotten. They set the nose and the movie came out. Nobody noticed, that there was anything wrong. And I never really thought about it. And over the period of years, it's built up into having my face reconstructed with plastic surgery. Al día siguiente de volver a Noruega, el equipo ya comenzó a filmar en los sets de Elstree. Ahí mismo los viejos actores compartirían con nuevos, ya que Lucas quería agregar nuevos personajes para hacer más llamativa la historia. Okay, we'd like to introduce Boba Fett, and here he is, a new character. Can you speak to us, Boba? Certainly. El personaje de Boba Fett fue visto por primera vez en el bizarro especial navideño de Star Wars. Prácticamente fue lo único que le gustó a Lucas y por eso decidió añadirlo a esta película. Inicialmente iba a ser un super soldado del Imperio, por eso tenía todo un aspecto impoluto con una armadura completamente blanca. Finalmente se lo transformó en un cazarrecompensa que trabajaba por cuenta propia y se le dio una armadura un poco más gastada. Otro personaje incorporado fue Lando, interpretado por Billy Dee Williams. Este es un antiguo amigo de Han Solo y el administrador de Ciudad Nube en el planeta Bespin. Sin embargo, era otro el personaje más importante que se iba a agregar a la historia y no iba a ser interpretado por un humano. Lucas quería que exista una gran evolución en el camino de Luke para transformarse en un Jedi. Inicialmente, había pensado en ver a Obi-Wan entrenando al joven Skywalker, pero como este personaje termina muriendo en la primera película, tenía que existir otro que pudiera ocupar su rol. Lucas quería algo distinto a Sir Alec. Es por eso que decidió que el maestro tenía que ser una criatura.
La idea era que este personaje haya sido el maestro de Obi-Wan, que tuviera un poder impresionante, pero una imagen de ser alguien pequeño, aparentemente débil. Se inspiraba en la idea común de las historias fantásticas en las que el héroe se encuentra con un ser insignificante, pero que al final resulta ser alguien imprescindible para la aventura. Se pasaron por varias ilustraciones hasta dar con la idea de cómo se vería este personaje. Luego se lo llevó a las primeras versiones de las marionetas, pero la cabeza de este personaje no funcionaba. Es por eso que Stuart Freeborn, el supervisor de maquillaje, pidió unos días más para seguir trabajándolo. A la semana apareció con un resultado que había dejado a todos sorprendidos. El personaje parecía extremadamente real y con un parecido muy grande a Stuart. Y fue así que nació Yoda. A pesar de que las marionetas se usaban mucho en la industria de esa época, ninguna había logrado tener la calidad que sí tenía este personaje. Yoda sería presentado en su mundo Dagobah, el cual estaba lleno de pantanos, árboles, raíces enormes y muchos animales. Todo este lugar fue creado en los estudios de Elstree, con la particularidad de que estaba completamente cerrado para mantener la niebla ambiental, generando así un alto nivel de humedad y calor en el lugar. Un problema añadido fue el agua que se colocó, ya que estuvo desde el primer día y se fue ensuciando a medida que pasaba el tiempo, generando así un olor que nadie soportaba. Todo este set fue creado 1,5 metros por encima del suelo. Esto se iba a realizar para que los titiriteros pudieran manipular a Yoda, pero no iba a ser cualquier titiritero. Frank Oz iba a estar debajo del personaje. Frank tenía una importantísima experiencia en este rubro y había logrado un gran reconocimiento con su trabajo en los Muppets. El problema durante el rodaje es que por encima de Frank había una gran cantidad de objetos, lo que generaba que su voz no pudiera ser escuchada por Mark y prácticamente tenían que hacer la escena adivinando lo que el otro decía. Esto hacía que todo se complicara y cada rodaje exigía una gran cantidad de horas. Todo lo que involucraba a la marioneta terminó siendo más difícil de lo que pensaban en primera instancia. I was very apprehensive about how that was going to work. Could I take a main character in a movie and use a little rubber puppet? Would that, I mean, is it going to happen or is it just going to be a disaster? And right up until the moment where he was on film and talking, it looked like it was going to be a disaster. Center those eyes a bit. Slightly to the right. Yeah, just 1 second. The eye this There. way. That's a bit too tall. There, that's it. But then when it goes onto the screen, it's magic. Pero gran parte de la credibilidad de este personaje se daba en la interpretación con Mark Hamill. El actor representó la transformación de su personaje de forma muy creíble y todo este camino no solo lo desafiaba desde lo emocional, sino que también desde lo físico, porque requería que hiciera escenas muy complejas y además le tocaba interactuar con muchísimos elementos, marionetas, máquinas de humo y hasta serpientes de verdad. And the galaxy will be plunged deeper into the abyss of hate and despair. Are you standing right in front of the light? Yeah. Didn't he bite me? He just took it was a little love nip. Mark se sintió muy a gusto trabajando con Irving, el nuevo director, ya que tenía otra metodología de trabajo distinta a Lucas. Kirshner's more vocal about what he wants, you know. I think George knows what he wants, but he sort of would rather maneuver you into it without having to come out and say, do this. You were directed by George Lucas. Now you're directed by Irving Kirshner. Right. What is the difference? Kirshner is much stronger. El director buscaba intensamente que cada escena saliera a la perfección. Por eso insistía en grabarlas en reiteradas oportunidades y dejaba que los actores se involucraran en elegir otras búsquedas para que las escenas salieran mejor. Por esta metodología surgió el momento de Yoda probando la comida de Luke y peleando con R2-D2, con el objetivo de brindar más humor en la película, o la improvisación de Harrison en la escena en la que Leia le declara su amor. Inicialmente él respondía que también amaba a la princesa, pero a Harrison se le ocurrió otra línea. I love you. I know.
El rodaje terminó siendo más largo de lo normal y el presupuesto se excedió, lo que generó que el banco cancelara el préstamo e hiciera que Lucas entrara en crisis financiera. Finalmente tuvo que pagar cierto dinero de forma adelantada para que el préstamo siguiera en pie. El rodaje realmente fue interminable. En un momento Mark Hamill fue padre, así que todo tuvo que continuar sin él. Al volver, el actor se quebró un dedo y nuevamente se volvió a retrasar. Para su regreso, tuvo que filmar el impactante duelo entre Luke y Darth Vader. Este momento tenía el desafío de superar el triste duelo entre el villano y Obi-Wan. Tuvieron que entrenar fuertemente, pero el momento no tenía una gran intensidad, así que pidieron un especialista para que interpretara a Darth Vader, algo que Lucas rechazó por cuestiones de presupuesto. Sin embargo, más tarde terminaría aceptando porque era la única manera de lograr el impacto buscado. El especialista que reemplazó a David Prowse medía menos que él, así que le confeccionaron una máscara más alta y botas con plataforma. Pero nada se trató con tanto profesionalismo como la revelación que existiría entre estos dos personajes. Darth Vader confesaría ser el padre de Luke. Esto se mantuvo en completo secreto todo el rodaje. Solo lo sabía Lucas, Irving y algunos productores. En el guión existía toda una hoja de mentira. Es por eso que tuvieron que decirle a Mark lo que realmente iba a suceder. Quien no se iba a enterar iba a ser David Prowse, ya que en la escena que grabaron, Darth Vader dice que Obi-Wan mató al padre, y esta línea fue regrabada por James Earl Jones, y ahí sí iba a decir la mítica frase. Tan minucioso era el trabajo en Elstree como lo era en California con Industrial Light and Magic. Hicieron efectos visuales mucho más desafiantes que en la primera película y eran completamente vanguardistas con algunas secuencias como la persecución entre esteroides, las naves volando, la secuencia en el espacio, la densidad de los efectos. Era como si entre una película y la otra todo lo conseguido por Lucas había crecido exponencialmente a niveles impensados. Lucas desde el primer momento quería que las secuencias de batalla fueran mucho más impactantes. Es por eso que tomaron de referencia material de la Segunda Guerra Mundial e hicieron un pequeño montaje con eso para que Industrial Light and Magic supiera qué hacer. Y la idea funcionó porque nunca se había hecho algo así y con esta calidad. Por supuesto que durante el montaje de la película nuevamente fue clave el trabajo de John Williams. Lucas había pedido que exista una canción para el Imperio, ya que tenía mucha más presencia que en la película anterior, y esta tenía que ser mucho más dramática. Es por eso que así nació una marcha militar que proyecta una fuerza muy potente a tono con la gran creación de Lucas. Main new theme to Empire Strikes Back, of course, was Darth Vader's march. Cuando llegó el momento del estreno de la película en 1980, una gran expectativa corría en torno a ella, porque esta vez no sería como cuando se estrenó la primera, que prácticamente no existió un ruido previo. El Imperio Contraataca obtuvo el récord de entradas vendidas en un solo día y competía con películas que también estaban generando un cierto impacto como Viernes 13 o El Resplandor. Todos estaban completamente desesperados por ver cómo continuaba este universo. El gran desafío de Lucas había dado en la tecla. La segunda película de Star Wars logró la impresionante recaudación de casi 540 millones en todo el mundo. La saga de George había escrito un nuevo episodio en la historia grande del cine, creando un film aclamado tanto por la crítica como por sus fanáticos más leales. The saga lives on. Return of the Jedi. Después del éxito arrollador de Star Wars El Imperio Contraataca en 1980, George Lucas no solo había consolidado su lugar en la historia del cine, sino que también había alcanzado un nivel de independencia sin precedentes en Hollywood. Con este éxito financiero y creativo, Lucas pudo materializar uno de sus sueños más ambiciosos, la construcción del Rancho Skywalker, un refugio creativo donde podría desarrollar nuevas ideas, lejos de las presiones
instalaciones de Hollywood. En este lugar se iban a encontrar todos los departamentos de Lucasfilm para que estuvieran más que conectados a la hora de trabajar. Steven Spielberg era fanático de lo que se había realizado y desarrolló muchas de sus películas en el rancho Skywalker. Al comenzar a trabajar en la tercera entrega de la saga, Lucas había decidido que este sería el último proyecto de Star Wars en años. Con esto no solo planeaba cerrar un capítulo épico en la historia del cine, sino que también dedicar más tiempo a su familia, que había sido dejada de lado debido a las exigencias de producir y dirigir una de las franquicias más exitosas de la historia. Para Lucas, esta tercera entrega no solo marcaba el final de la batalla entre el bien y el mal en una galaxia muy lejana, sino también el cierre de una etapa en su vida personal y profesional. Como dijimos en la primera película, los títulos del inicio generaron una disputa entre el director y los sindicatos, cosa que volvió a suceder en la segunda entrega, sufriendo multas mucho más grandes. Esto llevó a que se generara una importante guerra entre George Lucas y toda la industria, en especial los sindicatos. Es por eso que George terminó abandonando el sindicato de directores, el de guionistas y el Motion Picture Association. Pero esto no terminaría ahí. Alan Ladd Jr., el número 1 en Fox, era un defensor acérrimo de Lucas y su postura lo llevó a perder su puesto en el estudio. La industria estaba en contra de Lucas, una persona que estaba haciendo ganar millones a todo el mundo. Fue por eso que George decidió no llevar sus nuevos productos a Fox y comenzó a trabajar con Paramount. Ese proyecto con Steven Spielberg acerca de un arqueólogo había tomado mucha fuerza y Paramount le había dado luz verde bajo el nombre Raiders of the Lost Ark, con Harrison Ford a la cabeza. Irving Kershner le había avisado a George que no iba a dirigir la tercera entrega de la franquicia, ya que no quería involucrarse tanto tiempo con un nuevo proyecto. Es por eso que Lucas decidió que su amigo Spielberg sea el nuevo director, pero esta decisión fue boicoteada por los sindicatos y tuvo que buscar un nuevo nombre que no estuviera afiliado. Fue ahí que apareció Richard Marquand, quien se había destacado por su trabajo en El Ojo de la Aguja, y este fue elegido para liderar la producción. Mientras se desarrollaba la preproducción del film, cada vez que el equipo de Star Wars solicitaba cotizaciones para los materiales o servicios necesarios, las empresas tendían a inflar los precios, conscientes de que estaban tratando con un proyecto millonario. Sin embargo, George Lucas, decidido a no repetir los excesos presupuestarios que habían ocurrido en la película anterior, tomó una medida ingeniosa. Para evitar los sobrecostos, la producción de la tercera entrega operaba bajo un nombre falso, Blue Harvest. Bajo este título engañoso, lograron mantener los costos bajo control, evitando que los proveedores aprovecharan la fama y el éxito de la franquicia para encarecer sus servicios. Well, I'd always wanted to have the cantina be more than what it was. It was originally designed to be lots of very exotic creatures, and when I shot it, I just didn't have the money, and so I was always left with less articulated monsters and less effective scene than I thought was necessary. George Lucas había quedado profundamente decepcionado con las criaturas que aparecieron en la escena de la cantina en la primera película. A pesar de que la secuencia había sido icónica, Lucas sentía que las criaturas no alcanzaban el nivel de realismo y diversidad que había imaginado. Con esta tercera película, Lucas se propuso corregir esto y llevar la creatividad al siguiente nivel. Esto se vería en la secuencia que sucede en el palacio de Jabba the Hutt. En ese lugar iban a aparecer más de 80 criaturas. El proceso de elaboración duró más de 13 meses y se gastó más de $1 millón. Cada una de las criaturas comenzó su diseño en pequeñas maquetas. Luego se fueron esculpiendo en tamaños más grandes y por último tenían que ser convertidos en personajes reales para poder estar frente a cámara. Una vez que estaban listos, tenían que viajar desde California hasta Reino Unido para ser utilizados en los estudios Elstree. El más complejo de todos fue el mismísimo Jabba. George había pedido crear una criatura que fuera extraña y grotesca. Inicialmente este personaje iba a aparecer en la primera película. Se grabaron escenas donde el personaje era interpretado por un humano
y luego iba a ser reemplazado por una criatura creada por stop motion. Sin embargo, el resultado fue tan malo que Lucas lo terminó descartando. Es por eso que comenzaron a trabajar en cómo hacerlo realidad. Las primeras esculturas no le gustaron a Lucas. Algunas eran muy humanas y otras parecían insectos, hasta que se dio con la perfecta, esa babosa gigante. Durante 3 meses fue construida y costó $500,000. La criatura prácticamente era un actor más. Su cara estaba llena de expresiones y sus ojos respondían ante la luz. Pero eso sí, necesitaba de muchas personas que la manejen. 2 operarios estaban adentro manejando sus brazos y cabezas. Otra persona manejaba los gestos, ojos, cejas y nariz. Otra, de talla baja, también estaba dentro, pero para manejar la cola. Y otros tenían una labor un tanto más extraña. Smoke from this cigar is for Jabba. When he smokes his pipe, I blow it up the tube and it trickles out of the corner of his mouth. If I was drinking port, it would be a perfect job. En el film, Luke se enfrenta a Jabba y como castigo es arrojado a una celda subterránea donde se encuentra con el Rancor, una criatura gigantesca y aterradora. George Lucas originalmente había imaginado al Rancor como una especie de Godzilla, queriendo que fuera interpretado por un actor dentro de un traje, replicando la técnica clásica utilizada en las películas de monstruos gigantes. Sin embargo, esta idea no dio los resultados esperados. El movimiento del traje resultaba torpe y poco convincente. Ante este desafío, el equipo de efectos especiales decidió optar por un enfoque diferente, crear una marioneta de alta velocidad para dar vida al Rancor. Esta marioneta, operada por un equipo de titiriteros, logró capturar la intensidad, la ferocidad que Lucas había imaginado. El resultado final fue tan impresionante que dejó sorprendidos a todos en la producción. Incluso hoy en día el Rancor sigue siendo uno de los efectos prácticos más memorables de la saga, destacándose por su realismo y durabilidad a lo largo del tiempo. Pero sin duda mi favorito era el almirante Ackbar, esta especie de calamar que debía no solo parecer imponente, sino también transmitir emociones como preocupación y compromiso a través de su expresión facial. Este desafío recaía en capas y capas de látex que se colocaba sobre un actor. Para darle vida, un equipo de ingenieros diseñó un elaborado sistema de expresiones faciales, todas controladas a distancia, lo que permitía que la máscara respondiera con una sorprendente variedad de gestos y movimientos. Sin embargo, había un truco ingenioso en la producción. Se crearon 2 versiones del personaje. Una versión era utilizada en planos generales donde la necesidad de expresiones detalladas era menor, y otra más sofisticada. Se empleaba en primeros planos donde las expresiones faciales eran más precisas y convincentes. Todo este rodaje con criaturas en pantalla era una tortura para todos los actores que estaban disfrazados. Llevar tanto tiempo todas esas máscaras colocadas fue bastante agotador por las altas temperaturas que había. Cada vez que el director decía corte, ellos aprovechaban a descansar un poco y hasta se metían secadores de pelo dentro de las máscaras para poder refrescarse. Quien más lo padeció fue Anthony Daniels, quien sufrió un ataque de pánico al momento de filmar la escena en la que una criatura le saca un ojo. Pero si hablamos de tomar riesgos, la creación más grande fue la secuencia de la ejecución sobre el bote de Jabba. Todo este set fue creado en Arizona, tenía 18 metros de altura, fue construido por más de 100 hombres durante meses y a su costado existía un agujero real donde estaba la criatura Sarlacc. Obviamente solo los dobles de riesgo se tiraban ahí dentro y la criatura no se movía mucho, así que tuvieron que crear una marioneta para los planos más cercanos. Luego de terminar con el rodaje en Elstree, se tuvieron que trasladar a los bosques de California. En estos se daría la secuencia más compleja de toda la saga, la persecución de los Speeders. Primero fue perfectamente planificada en los estudios de Industrial Light and Magic mediante juguetes. Se fue organizando cómo crear algo tan impactante y que resultara verídico.
Lo primero que se hizo fue grabar todo el bosque con una Steadicam a 2 fotogramas por segundo durante mucho tiempo, y después esa grabación fue acelerada. Luego en los estudios los actores tenían que filmar sus partes frente a una pantalla azul, pero para aquellos planos muy abiertos donde se veía toda la persona en el speeder se utilizaban marionetas. En ese bosque aparecían nuevas criaturas, los Ewoks. Para crear a estos personajes hicieron un casting de diferentes personas de talla baja, no necesitaban ser actores. Una vez que quedaron, se tomaron moldes de estas personas para, en base a eso, comenzar a diseñar los trajes que llevarían. Básicamente, todo era un disfraz excepto por la cara. Tenían una máscara bastante sofisticada donde la boca estaba articulada para darles movimientos más salvajes. El problema fue con el traje, era tan grande que apenas se podían mover, así que se tuvieron que rediseñar las piernas y hacerlas más delgadas. Dentro de los Ewoks se destacaba Wicket. Este era quien más presencia tenía delante de cámara. Inicialmente iba a ser interpretado por Kenny Baker, el mismo de R2-D2, pero el día de rodaje se sentía mal y fue reemplazado por un joven actor que se estaba destacando, Warwick Davis. Hoy en día un actor reconocido en la industria, nosotros hablamos de él en su labor en Harry Potter, pero en ese entonces era muy desconocido. Su trabajo fue tan bueno que hasta le agregaron escenas para que se luzca. Todo el rodaje fue bastante tenso para George Lucas. El director que había elegido era muy inexperto en efectos visuales, así que Lucas tenía que ir a ayudar todos los días al rodaje principal y a la segunda unidad. George se dio cuenta que hubiese sido más fácil que él dirigiera antes que encargarle todo esto a una persona inexperta. También fue bastante complejo de manejar el cierre de la historia, ya que Lucas quería que todo se vea súper impactante. Para este momento volvería a aparecer el emperador Palpatine, quien se había visto a través de un holograma en el Imperio Contraataca. Pero en este film tendría un protagonismo mucho mayor, así que el personaje fue recasteado y se llamó a Ian McDiarmid, quien era bastante joven para ese personaje. Como curiosidad, cuando la película fue remasterizada, se borró el rostro visto en la segunda película y el nuevo actor volvió a filmar esa escena. En el final, Darth Vader decide salvar a su hijo y le revela su rostro. Para este momento fue elegido otro actor para encarnar a Anakin, el padre de Luke. El elegido fue Sebastian Shaw y nuevamente David Prowse sería rechazado para destacarse en el personaje. Ese cierre de redención de Darth Vader, salvando a su hijo y apareciendo como un espíritu de la fuerza, no iba a ser muy bien recibido por algunos fanáticos en ese entonces, ya que ellos consideraban que Darth Vader no era eso. A lot of people have objected to the fact there's a human in there at all. But the film is about human frailty, it's not about monsters. If the public can't deal with it, then what can I do about it? Lucas pensó bastante el nombre de esta cinta. La duda estaba en La venganza del Jedi o El retorno del Jedi, pero se terminó inclinando por la última opción, ya que no tenía sentido decir que un Jedi podía vengarse. La película se estrenó en mayo de 1983 y nuevamente fue un suceso. Los fanáticos acamparon durante días para conseguir su ticket para el gran estreno. Con el tiempo se había generado un fandom que estaba cada vez más fuerte. La película fue una revolución en todo el mundo, tuvo un presupuesto de 32 millones y había logrado generar una recaudación de 482 millones en todo el mundo. La crítica había sido un tanto dura con el film, diciendo que era la peor de la trilogía y que en gran parte esto se debía al cambio de dirección y a la disminución del peso de Darth Vader, quien ya era un ícono en ese entonces. Sin embargo, los integrantes de ese importantísimo fandom, en cada oportunidad que tenían, le demostraban su amor por la cinta y por todo el universo. Like the greatest science fiction movie ever made. I mean, I was right in there. I mean, Lucas, total genius, all the way. Todo el mundo no paraba de preguntar acerca de esas 6 películas que faltaban en la saga. Querían más contenido de todo este universo. Do you both think that you'll be, Mark, will you be Luke Skywalker, and Harrison, will you be Han Solo throughout the whole series? No, the thing is, they go back after this trilogy and do 20 years earlier young Alec Guinness and young Darth Vader, and of course our characters would be just children in that one.
but yours might be about 20 years old. Oh, I see. Sin embargo, Lucas tenía otra visión para este momento. Había estado involucrado con este proyecto por muchos años. Había cumplido sueños, pero también había padecido desgracias. Luego de terminar la tercera película, su mujer le pidió el divorcio y él más que nunca decidió enfocarse en su familia, en su pequeña hija. Lucas sentía que era el momento de frenar con el universo Star Wars. Para los actores también fue difícil cerrar esta etapa. Se había construido un gran vínculo entre ellos y las despedidas nunca fueron fáciles. Lucas apostó los años siguientes a generar grandes avances tecnológicos en el mundo cinematográfico a través de Lucasfilm. Uno de ellos fue el impactante CGI que se generó en Jurassic Park. Eso lo llevó a darse cuenta que ahora era posible crear cualquier cosa que saliera de su mente, y tal vez era el momento de volver a introducirse en el mundo de Star Wars. I think what happens in a project when you're with the characters is you fall in love with the characters, you fall in love with the environment. It's like a home. You feel very comfortable making up things that happen in there. It becomes your own little fantasy land, I think. The reality is I love that world. I mean, there are friends there. It's like a home. I have a home there. And so there's always going to be a desire on my part to go home again or to be with my friends again. Ahora, ¿qué opinan si seguimos con las precuelas de Star Wars? Te leemos en los comentarios. Muchas gracias. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte para más. Nos vemos en la próxima.